Gracias, señor presidente. Venezuela vive una tragedia. La dimensión de la tragedia política lo marca la presente reunión, las manifestaciones que ustedes han realizado, las reuniones que hemos tenido, reuniones de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, reuniones del Consejo Permanente. Lo marca la resolución aprobada en el mes de abril que declara la alteración del orden institucional en Venezuela. Pero Venezuela también vive una tragedia humana. Se registran más de 100 muertes en manifestaciones y hasta 16.000 heridos durante protestas y represión estatal. En los últimos días, ante las elecciones previstas para elegir los miembros de la legítima Asamblea Nacional Constituyente, corremos el riesgo de concretarse que esa cifra de caídos y heridos aumente. Definitivamente es el pueblo de Venezuela el que debe ser escuchado, el que salió con fuerza el 16 de julio, donde 7,5 millones de personas votaron pacíficamente contra la Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos 7,5 millones de razones para pedir que la Asamblea Nacional Constituyente no se instale. Pidieron elecciones y la conformación de un gobierno de unidad nacional como salida democrática a la crisis. Ese es el pueblo de Venezuela hablando. Personas que salieron a pesar del temor y el terror de la retaliación con lo que los amenazó el gobierno. El pueblo reclama cada uno sus derechos civiles y políticos y tendrá que comenzar a ser escuchado, tanto por el gobierno como por la oposición. El país tiene en su pueblo más valor que en todos los demás recursos naturales que pueda tener. La gente ha demostrado coraje para reclamar sus libertades, ha desafiado muerte, cárcel, tortura. Definitivamente tenemos que reiterar el pedido de la no instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, reiterar el pedido de escuchar al pueblo. Venezuela vive en un marco de represión y persecución. Nuestras denuncias constan en nuestros comunicados, nuestros informes, en la presentación que hemos hecho ante diversos poderes legislativos de la región. Chile, Canadá, México, la propia Asamblea Nacional Venezolana, donde denunciamos estos hechos. Han ocurrido asesinatos de civiles por parte de la seguridad del Estado y de cuerpos paramilitares. Han ocurrido torturas sistemáticas ejecutadas contra cientos de personas sin distinción de edad, sexo o condición física. Esto definitivamente ha sido denunciado y vuelto a denunciar en este ámbito. La OEA no ha guardado silencio. Todos sabemos que el silencio es el principal socio de la impunidad. El uso de la fuerza pública se ha basado en el uso de armas de fuego, sustancias tóxicas, proyectiles prohibidos fabricados o manipulados para que cuando sean detonados causen heridas gravísimas a las víctimas. Bombas lacrimógenas usadas como armas contra las personas de los manifestantes. Han provocado muertes y miles de heridos y afectados. Ha violado tratados y protocolos internacionales que prohíben el uso indiscriminado de dichas armas y dichas sustancias. Se ha atacado a centros de salud, a centros sociales, a centros de educación infantiles con gases tóxicos que han provocado la evacuación de dichos centros. Se repiten estos crímenes en flagrancia. Asesinato de manifestantes, encarcelación y privación de libertad física, de la libertad física. Foro Penal venezolano ha contabilizado hasta hace unos días 4.343 arrestos de manifestantes. 479 de los arrestados han sido presentados en tribunales militares, manteniendo 283 personas privadas de libertad. La suma de presos por motivos políticos asciende hoy a 498.
Es la cifra más alta desde la dictadura militar de Pérez Jiménez. Torturas. CASLA ha seguido documentando la sistematización de los métodos de tortura, que con suma preocupación hemos visto que han recrudecido en los últimos 3 meses. Los hemos denunciado también con anterioridad. Estos métodos incluyen violencia y morbo. El 100% de las víctimas describieron la violencia y fuerza ejercida por los funcionarios mientras los torturaban. La intencionalidad era cumplir una orden, hacer el máximo daño corporal posible, dejar secuelas, castigarlos por estar manifestando. El uso de gases tóxicos o polvo extraído de bombas lacrimógenas para aplicarlos directamente en las caras de las víctimas, tapándole el rostro, luego con bolsas plásticas para que el efecto sea más contundente. Encerrándolos hasta provocar desmayos y graves consecuencias en las vías respiratorias. Víctimas denunciaron, los funcionarios colocaron polvos tóxicos en las narices, obligarlos a abrir la boca para poder respirar y así obligarlos a comer excremento humano. Otra sistematización grave y preocupante es la tortura sexual, amenazas de violación, actos lascivos o violación en aproximadamente el 80% de los nuevos casos presentados. El incremento de golpes con las culatas, las armas, cascos y objetos contundentes en el cráneo de las víctimas. Descargas eléctricas en las partes íntimas, cabezas y codos. Disparos de balas de perdigón a quemarropa. Todo esto forma parte de la violencia ejercida sistemáticamente por el Estado. El último informe ha sido el que más difícil me ha resultado redactar. Se trataba no solo de aportar pruebas, que ya existen sobradamente, sino lamentablemente de un inventario de represión y el horror, de un catálogo de la bajeza a la que puede llegar el alma humana cuando se corrompe, se degrada, solo pone sus intereses personales o los del grupo por encima de cualquier interés de la gente, de cualquier derecho de la gente. Una gran parte de nuestros países vivieron feroces dictaduras a lo largo de la historia. La democracia ha sido fruto del trabajo y la lucha de nuestros pueblos. Muchas personas dejaron su vida, fueron asesinadas, desaparecidas, torturadas, familias desgarradas por el autoritarismo. Los traumas que sufrieron nuestros países por el autoritarismo marcaron nuestras vivencias como naciones y como región y conforman un aspecto sustancial de nuestras identidades nacionales. La lucha por la recuperación de la democracia ha costado el sacrificio de generaciones. El dolor del pasado reciente de nuestros países llevó a muchos de nuestros líderes más preclaros a encontrar el consenso ciudadano respecto al concepto de nunca más. Nuestras democracias se aglutinaron y fortalecieron en torno a este concepto y este compromiso. El compromiso del nunca más está presente en la conciencia colectiva de los pueblos americanos, que no quieren repetir el salvajismo de las dictaduras en sus países. Nunca más fue el resultado de los horrendos crímenes de Videla, Stroessner, Gregorio Álvarez, Pinochet, entre tantos otros. Pero no fue ideado para ellos, que ya formaban parte del pasado y no lo pueden resolver. Fue ideado para impedir, por ejemplo, que regímenes como este y sus cómplices impongan este régimen cívico-militar dictatorial. Permitir la existencia, la represión del régimen venezolano en nuestro continente es traicionar el nunca más. Cada muerte por violencia, hambre, enfermedad no atendida, cada torturado en Venezuela, entraña revivir el dolor de cada país de la región que debió sufrir una dictadura en el pasado. Y es un ultraje a la memoria de quienes dejaron su vida por recuperar la democracia en cada uno de nuestros países. La solución es venezolana, de sus dirigentes políticos, escuchando a su pueblo, sometiéndose a su pueblo, al designio de su pueblo. Debemos seguir trabajando, nunca debemos cansarnos de denunciar. Como dije hoy, el silencio es el mayor cómplice de la impunidad.